Moi ben, me parece que xa regresamos todos á sala. Imos dar paso á seguinte parte deste acto, non? Nesta mesa vai estar unha quinta persoa, un quinto personaxe, que neste caso é o periodista, non? Dentro do mundo da novela negra, o periodista pois tamén chega a ser a veces un protagonista, non? En este caso, quedanos por presentar a Xurxo Salgado, entre outras cousas é o director do xornal electrónico probablemente máis importante que ten Galicia, que é o Galicia Confidencial, dende o ano 2003, o xornal que obxectivamente ten máis seguimento, profesor tamén na Facultade de Periodismo da Universidade de Santiago de Compostela, o promotor de moitas iniciativas culturais a prol da cultura de Galicia. Algunha delas teño tamén a sorte de colaborar con el, non? Como son as rutas de historia de Galicia e outras cousas, non? O sea que é unha persoa tamén moi significada a prol da cultura de Galicia. Imos dar paso a esa mesa, como digo, na que os personaxes, 5 personaxes en busca de autor, non sei, pois van a seguir, non? A seguir devanando o fío desa novela negra. Hola, sí, ¿no? Sí. Que estaba comentando que é un auténtico luxazo ter hoxe as 4 persoas que temos aquí na mesa, non? Eu, a verdade, como xornalista, estaba pasando pipa estes 2 días escoitándos, non? Porque eu tamén, moitos dos casos dos que estaban falando, eu os vivín como xornalista, pois témolos comentado despois en comidas, non? E claro, e Pedro ahora comentaba, é dicir, un pouco a labor dos escritores é prácticamente xornalística, porque é un buceo en busca de información, non? Para facer despois esa novela, non? Toño Taín tamén o sabe ben, non? E curiosamente, é dicir, a importancia da novela negra en Galicia, en España, en xeral no mundo, é bestial. Vos vou a dar uns datos que vos van a sorprender un pouco. Estaba ahora comentando con eles. Eu teño un xornal que é principalmente de carácter político, pero, sin embargo, as noticias máis lidas no ano son sucesos. Vale? Vos vou a ler simplemente para que vexades as 5 noticias máis lidas do ano pasado. Vale? A primeira: a familia dun mozo atopado morto en Santiago apunta a un compañeiro. Segunda: Juan Perol, o heroe de 18 anos que rescatou 5 mariñeiros en Porto do Son. A terceira: o falcón abelleiro, unha nova solución para rematar coas velutinas. Esta se aparta un pouco, vale, pero entra dentro do tema sociedade, vale? Sí, as velutinas, efectivamente. A cuarta: 2 persoas mortas tras precipitarse por unha ponte en Ourense. Este foi un caso bastante coñecido aquí, supoño que... E a quinta: atopan camiñando de xeonllos e chea de frío a unha muller de 84 anos desaparecida en Mazaricos. Vale, leo as 5. Desas 5, 4 son sucesos. Vale, isto non é só do meu xornal. Eu teño comentado con xente da Voz, con xente do Faro, con xente do Correo. Outro día, que temos unha comunidade de xornalistas con Lalo Pavón, de la región, todos coincidimos no mismo, na importancia que teñen hoxe en día as noticias de sucesos nos xornais. De feito, tanto que a veces nos pasamos. Vale? E moi a pesar meu, porque a min, obviamente, os sucesos é o que menos me gusta dentro do mundo do xornalismo, estamos convertindo a veces o xornalismo en un xornalismo de sucesos. Os principais medios, por exemplo, de Gran Bretaña son todos sensacionalistas. O Daily Mirror, o Daily Telegraph, o The Sun, o sea, todos os grandes xornais son puramente sensacionalistas, que se basan todos en sucesos, en crimes, non? E isto conecto un pouco co que hoxe temos aquí representado na mesa, non? Que son realmente
os que nutren os medios de comunicación en parte destas informacións, é dicir, ou polo menos son protagonistas desas informacións, vale? E hoxe tamén quero facer un especial fincape en que hoxe o que temos aquí, o xuiz, escritor, o comisario, o forense, son 4 elementos fundamentais, vale? Dos sucesos en prensa, pero tamén da novela negra, vale? E de por que a novela negra está tendo tanta importancia últimamente, non só en Galicia, sino, xa vos digo, son de ser dos xéneros máis lidos a nivel español e a nivel internacional, vale? Xuíces escritores, temos o caso de Toño Taín, vale, non eres o único, te comento porque hai un caso moi coñecido dun xuiz italiano, italiano, que levou varios casos da mafia de Sicilia, e de feito tuvo que ter protección porque fixo varias series baseadas en personaxes con nome e apelido, ainda que para él son ficticios, Carofilio chamase. Temos tamén os forenses protagonistas de novelas, Escarpeta en Postmortem, por exemplo, vale? O lector de cadáveres de Garrido tamén, no cual o forense o que, dicir, é un elemento fundamental. E logo xa non vou a dicir xa os comisarios, non? O comisario máis coñecido, o comisario Montalbano, non? Camilleri, que aí temos a serie, Vázquez Montalbán e o seu Pepe Carballo, non? Ou incluso o de Leo Caldas, non? De Domingo Villar, non? Que tamén é coñecido. Pero se nos vamos máis atrás, temos investigadores fundamentais na literatura que podemos digamos os grandes pioneiros, non? Todos coñecemos, se vos digo Sherlock Holmes, todos sabedes quen é, non? O Hércules Poirot, non? Os grandes personaxes de Conan Doyle e de Agatha Christie, non? O sea que a novela negra tamén históricamente foi un dos grandes xéneros, non? E como está basado, e moitas destas novelas, curiosamente, destes personaxes están basados sempre en feitos reais e moitas veces en feitos xornalísticos, non? Eu teño comentado con compañeros de profesión, moitos temos que relacionarnos con vos, que decir, vos sodes elementos fundamentais moitas veces das nosas crónicas xornalísticas, non? E ora, digamos, a miña primeira pregunta, despois vou vos dar obviamente voz a vos, non? Pero é unha cuestión para min que sempre me queda así no tinteiro, e agora que vos teño os 4 aquí, quero vos preguntar unha cuestión que as presións en casos mediáticos, porque nós temos moito que ver como xornalistas, vale? Non sei se na resolución ou mal resolución de casos, porque as filtracións, o noso traballo é buscalas, e buscar aos policías, aos xuíces, forenses, que nos filtren, e ainda vos en un mal parado, non? E entón, cando hai eses casos tan mediáticos, tú coñecises, además en primeira persona, varios casos, non? O da roubo do códice, o caso de Angrois, despois temos tamén o caso da nena, non? Que asesinaron os seus pais en Santiago, por poñer algúns, non? Son casos moi mediáticos. Me quedo en Galicia porque recentemente tuvemos bastantes casos tamén a nivel español. Claro, neses casos de que hai tanta presión mediática, como é o vosso traballo? É dicir, como credes vos que tedes que facer, traballar, é dicir, para quitarvos esa presión que, por un lado, vos estamos exercendo nós como xornalistas e vos, claro, que tedes un superior que vos está dicindo por culpa nosa que temos a prensa aquí. Como facer nese tipo de situacións? Bueno,
Te tocó por ser o de Berín. Te tocó, eres o de Berín, te tocó a ti. Problemático. Sí. Moi No, problemático. logo vai. As relacións nosas coa prensa, eu teño que dicir que foron, salvo escasísimas ocasións, excepcionales coa prensa, pero deixando moi claro cal é o sitio de cada un. Por qué? Porque, como sabedes todos perfectamente, a máis mínima indiscreción en un asunto que non está resolto pode ser horroroso, tremendo, pode dar ao traste con toda unha investigación. Entón hai que ter un tremendo cuidado en eso sí. Ao final, a nosa relación con vos, os periodistas, é unha relación que se basa na confianza mutua. Eu teño experiencias en ese aspecto francamente interesantes e que me serviron para adoptar unha actitud recta en este aspecto. Eu lembrome en unha ocasión na comisaría de Vilagarcía, estábamos con un asunto francamente interesante, importante, bueno, que estaba a punto de reventar, pero que non se podía salir a luz pública ninguna noticia acerca dele. Eu tiña moi boa relación con un periodista, moi boa relación con un extraordinario periodista, posiblemente dos periodistas que máis sabe de drogas en España, e tiña moi boa relación con ele. Estuvo falando comigo, eu non me din conta que tiña encima da miña mesa, un papel con unhos datos que eran importantes. Ao día seguinte saliu algo desos papeles. Tuvemos a sorte de paralo a tempo, pero chamei e dixenlle: neste despacho non volves a entrar na vida, xa te podes poñer como queiras, pero aquí non volves a entrar como periodista. Reconoceu a súa culpa, pedígome perdón, o daño non se produxo, pero perdonei, pasado o tempo. E dice: mira, isto reconozco que foi unha auténtica traición o que dice. Eso é o que non pode ser. E a partir dese momento seguimos sendo grandes amigos e seguiu escribindo. Tamén é verdad que hubo momentos en que él tiña noticias que non se podían publicar porque podían destrozar unha investigación que levaba a mellor un ano, e teño isto, podo publicarlo? Por favor, non publiques nada deso. Matemático, non o publicaba. Eu penso que esa é a relación entre a policía e a prensa. Supoño que lle pasará o mismo ao xuíz. Supoño que lle pasará o mismo. Bueno, en mi caso, nosotros los forenses lo tenemos muy fácil porque, bueno, todos los periodistas a mí ya me conocen, ya no me llaman directamente. No tengo ningún problema porque ya saben que nosotros no contamos absolutamente nada. Somos absolutamente herméticos. Bueno, de vez en cuando a lo mejor me llama algún becario que despistado. Y dice: seguro. Oye, ¿usted me puede contar de qué murió? Y dije: hombre, por favor. Por favor. No lo sabe el juez, esto lo voy a contar a ti, hombre. No. Pues estas cosas pasan, ¿no? Pero normalmente los forenses no lo tenemos fácil. Yo la verdad es que tengo muy buena relación en general con la prensa. La prensa, cuando saben que a lo mejor puedo decir algo, lo digo, pero tiene que haber pasado mucho tiempo después del hecho, es decir, hasta que no hay una sentencia firme. Incluso ya cuando ha pasado, cuando hay sentencia firme, a los periodistas no les interesa el caso. Entonces lo tenemos muy fácil, los forenses lo tenemos muy fácil, no suele haber ningún problema. Tú tamén. A ver, yo voy a hacer dos comentarios, uno general y uno particular, uno personal. En el término general, esto es España. España es un país en donde vamos de hidalgos, entonces en España está prohibido que se publique cualquier cosa por el secreto del sumario. Bueno, pues eso es una tontería, es como decir a un niño de 14 años: no te toques. ¿Quién te cree que va? Entonces yo creo que en nivel general creo que falta una regulación
específica que la prensa diga, mira, la justicia diga, bueno, pues de los casos se puede saber esto, como hay en otros países, oye, está regulado, se puede saber pues 4 datos esenciales que son más o menos seguros, que son afecto a la investigación, y os los vamos a dar oficialmente, no busquéis al policía, no busquéis a tal, porque eso se va a fastidiar. Claro, Fernando lo tiene muy fácil, Fernando está allí, él y el muerto. Si se filtra, ya sabemos quién es el culpable. Pero en el juzgado es la policía, los funcionarios, los forenses, los jueces, el fiscal, los abogados que le damos copia, se filtra algo del juzgado y siempre quedan mirando para el juez y dices tú, ya sé que soy guapo, no me miréis a mí, hombre, por Dios, mirar para otros. Entonces, claro, nosotros tenemos ese problema, los que lo vivimos desde dentro sí que sabemos, una filtración te jode el asunto. Nosotros lo vimos en el caso del padre de los padres de Asunta, teníamos un dato esencial para ir a preguntarle en el interrogatorio, desmoronar todo su argumento de defensa, y esa noche, no sabemos cómo, pues se filtra a la prensa un dato, y claro, según llegaron ellos, queremos cambiar la declaración que habíamos hecho a la policía, porque nos equivocamos y no fue así como lo habíamos contado. Claro, porque sabes que te voy a sacar un vídeo donde sales tú. Entonces, para nosotros nos hunde realmente y es un problema. Entonces, repito, en nivel general, yo creo que lo que hay que hacer es una regulación sincera, no esto de hidalgos por la vida. Lo vamos a prohibir y ya se acabó. Vamos a prohibir, concho, que prohíban el paro. Porque este gobierno son muy sinceros, son muy sencillos. Prohíben las cosas y ya creen que con eso ya está todo hecho. No, hombre, no. A ver, la realidad es que vosotros vais a preguntar a todo el mundo hasta que tengáis los datos. Entonces, mejor darlos de verdad, mejor que sean uniformes, mejor que todos tengáis unos datos los mismos y luego después os montéis vuestra película y ya está. Y yo personalmente tuve muy buena suerte en mi vida. Yo, la prensa es una presión absolutamente insoportable, no podéis imaginaros cómo es. De hecho, dejé de leer prensa durante mucho tiempo. Pero claro, después de pasar por Villa García, cuando llegué a Santiago, la experiencia personal ya era tal que tú decías, mira, me da igual que en la prensa digan que llevamos un año sin hacer nada por el códice, porque por mucho que yo esté trabajando, me da igual lo que digan los demás, yo lo que quiero es recuperar el códice. Entonces esa presión la aguantas de otra manera cuando ya tienes otro carácter, ¿no? Pero sí que realmente no todo el mundo es capaz de soportar esa presión, no todo el mundo es capaz de soportar que le pongan su nombre, su cara, le insulten en la prensa diciendo que es que esto está mal hecho, no sé qué, y sobre todo, porque muchas veces lee la prensa y no es así como lo estáis contando, es decir, no tienen espejo retrovisor, perdona que me he perdido en la otra vez, chaval, en serio, no es así como lo estáis contando, que es otra realidad, pero bueno, no es cómodo, pero sí realmente a veces tú te sientas a escribir un auto y dices, bueno, cariño, ponme un oporto que me voy a escribir aquí el auto porque mañana sé que lo van a publicar y van a analizar párrafo por párrafo, y entonces hoy un oporto y mañana 2 cuando lea lo que dicen de mí, pero es muy fastidiado, sí. Somos brillantísimos, ¿ves? Así somos los journalistas. Mira, a mí sí que me gustaría comentar una cosa que me llama la atención, por ejemplo, en algunos accidentes, catástrofes, algunos hechos que ocurren en Europa, el fiscal sale inmediatamente a contarlo. Y aquí en España el fiscal es el encargado de mantener relaciones con la prensa, y el fiscal habitualmente no sale a dar la cara, y podía hacerlo perfectamente. Y yo creo que sería una forma de que el fiscal, que es un técnico que sabe de entrada lo que se puede contar y lo que no se puede contar, el fiscal podría dar tranquilamente una rueda de prensa contando lo que se puede contar del caso. Los medios, los periodistas estarían tranquilos, los jefes estarían mucho más. Y nosotros más todavía. Todos recordarán ustedes el accidente de Airwings, que había españoles porque el avión venía para Barcelona. El fiscal de Francia salió y dio una rueda de prensa dando todos los datos que se podían dar del asunto. Y ya está. Eso tiene una razón de ser, y es que el fiscal instruye en esos sitios, y aquí no. Aquí instruís vosotros, los jueces de instrucción, y vosotros lo que teníais era que ser jueces de garantías. Que esa es la verdadera figura es mi opinión, es mi opinión. Y los fiscales tenían que ser, y que diesen después ellos la cara ante la prensa. Pero tú ya sabes lo que decía un amigo tuyo que era decano en Santiago, al que sustituiste tú, en el 2. Decía que a los jueces o a los fiscales les llamaba a los inmortales, porque decía que nunca en la vida, nunca podrían pasar mejor vida. Eso lo llamaban los inmortales. Esa porra del espejo. En fin, sabedes como que boas son as relacións entre xornalistas, forenses, comisarios, policías e suíces. Unha segunda cuestión que quería introducir, tamén brillante, xa verás, é o proceso de producción, vale? Da novela, ¿no? Neste caso da novela negra. Pero me parece fundamental tamén entender, porque xa estuvechedes aquí plantexando un poquinho este punto a, como se chama, a Fernando, que é o que quere, non? 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 Que é o que quere,
nas vosas conferencias, pero é claro que para min a investigación é fundamental, é dicir, porque unha novela negra non sai así porque así, probablemente haxa un pequeno feito. Eu, das novelas negras máis ou menos que lín, e de algúns amigos, escritores que teño, entre eles Diego Messier, que estamos falando antes, sempre me ten comentado que hai algo, un feito que falle así, e de repente un feito real, que logo ficcionan, e que a partir de aí intentan buscar todo o entramado real para crear ese caso. Entón, neste caso me gustaría un poquinho que explicarades un pouco a xente que temos hoxe aquí como, especialmente vos os dous, como é o proceso de producción das vosas novelas. Bueno, a ver, no meu caso é curioso, porque acabas de mencionar, por exemplo, agora o caso de Diego, e eu recordo cando ele me contaba, cando estaba traballando no que logo foi un libro que a mí me parece fantástico, que se titula Todo OK. En Todo OK, e seguro que vos podedes aportar máis, pero Diego, a él chamoulle a atención aquela noticia daquel famoso primeiro narco submarino que se construí nun garaxe en Donas, xusto. Bueno, non sei se vos sabe esta historia, é aquel narco submarino que dous iluminados decidiron construir nun garaxe en Donas. E claro, igual pensades que hai como Cabo Cañaveral, e hombre, no. Bueno, dous fulanos que decidiron, eu na miña casa teño o motor dunha lavadora, eu teño a carcasa dunha caldera, hostia, a que estamos esperando? E por alguna razón misteriosa el negocio salió mal. Ata onde sei, cando levaron a probar ali no medio da ría de Vigo, o piloto dentro, sí, de repente empezou a ver que aquilo chapoteaba moito e non era agua, era gasolina. Carmiña, yo lo dejo, esto es moi estresante. E polo visto, bueno, su señoría poderá contarlo mellor, pero o día seguinte el cuerpo superior atopou unha especie de submarino de carraca flotando ali diante da ría de Limés dicindo, que coño es esto? Claro, vos diredes, hostia, aí hai un novelón increíble. Sin embargo, a Diego, o que chamou a atención, e ollo, que non desmerece en absoluto, porque, como os digo, Todo OK é unha novela fantástica, o que a ele chamou a atención foi todo o proceso que había despois, porque el consideraba que esa historia xa estaba suficientemente contada por vos, e a ele chamaba máis atención como era a espera de todos os involucrados, todos os implicados naquel caso, desde as primeiras detencións ata a chegada do xuicio. E de verdade que lle saiu unha novela magistral, todo OK. No meu caso, o que sí que vos podo contar é que unha das máis grandes dificultades a que eu teño que enfrentarme é escoller que é o que conto e que é o que deixo fora. Antes vos falaba dese momento, dese proceso de documentación. Eu teño dificultades para poñer o freo. Chega un momento no que me obsesiono de tal maneira que non sei, polo que dicía Toño ademais, porque tenta ser o máis fidedigno posible, non? Pero a outra parte, da parte contratante, é escoller, porque igual vos parece que na realidade todo está claro e na ficción non temos límite, a fantasía non ten límite ningún e podemos contar o que nos dé a gana. É ao revés, é xustamente ao revés. Na ficción é onde temos moitísimas limitacións. Por exemplo, ti, Enrique, que seguro que tiveches en máis dunha ocasión unha pistola nas mans, unha pistola cun silenciador non fai o ruido que pensamos que estamos afeitos a escoitar nas películas. Si nós describimos o ruido real, non nos lo van crer. É un exemplo tonto, pero hai moitas cousas. Eu atopome con moitos casos, basta con abrir calquera xornal e ler historias. Carallo, Toño, a propia historia do roubo do Códice Calistino, eu estaba vendo cando resolvestes, eu dicía,
si esto lo cuento no me lo creen. Un fulano, un electricista que roba un dos libros máis importantes da historia da bibliografía universal e se lo lleva a su garaje porque non me pagaban bien. Cágate Dan Brown, chúpate esa. Claro, teño que escoller. Esto podo contalo? Ten que ver a alguén máis capacitado, porque se os collo a mí non me lo creen. Pero bueno, hasta aí podo leer, Toni. A ver, eu vou falar en serio, porque esta xente veñen aquí veñen polo xantar, isto é unha coña, vamos a ver. No, mire, eu, a miña técnica escritora eu empezo polo final. É dicir, eu sei o que quero contar e buscas un bo remate. É dicir, o que non podes facer unha comida é chegar farto e non poder tomar postre. É dicir, cando remato ben un libro e cando chegas a derradeira páxina, antes mencionastes un libro aquí que non quero repetir, pero bueno, é moi comercial, pero que remata moi mal. É dicir, eu penso que empeza con unha grandísima idea, que eso de moitas veces falas con algún escritor e te digo, eso ten unha gran historia. Ten unha gran historia porque ten un bo comenzo. Mira, que bonito unha historia en donde empezas, pois eso, imagínate, que aparece o corpo de Jesucristo en Palestina o rouban os osos. Vale, pero a onde queres chegar? Que me queres contar? Entón, normalmente empezo por final. Empezo por contar un bo final que dé unha boa historia. Claro, o do códice non ten un bo final. Non ten un bo final. Hai unha millor que vos vou contar. Mira, La Gioconda era un cuadro que non coñecía ninguén, era un cuadro totalmente descoñecido. La Gioconda estaba ali colgada no Museo del Louvre e non o vía nadie, e como non o vía nadie, un dos que limpaban, pois levou para casa. A verdad que tardaron 2 meses en darse conta que lles faltaba La Gioconda. E eso, ahora, mira que estamos con isto. Bueno, o tipo colleu o cuadro, marchou para casa, el tamén era tan gris, é dicir, a Gioconda non pasaba totalmente desapercibida, el tamén pasaba totalmente desapercibida, para cando se deron conta, dixeron, ois, a Gioconda desapareceu, por cando desapareceu? Pois ao mesmo tempo que ese italianiño que tiñamos aquí limpando marchou para casa. E, joder, mandaron os policías, e chegou ali, e o tipo é buenísimo, destos que os ves e dis, joder, que bueno, macho, isto puedo darlle o cuadro. Mire, ¿y usted por qué robó la Gioconda? Porque soy italiano y la quería devolver al gobierno italiano y a la nación italiana. Joder, fueron a juicio y toda Italia defendía, por Dios, recuperó el cuadro para Italia. ¿Cómo lo pueden condenar? Y decir, ¿cómo que Napoleón robó a Gioconda? Sí, Leonardo vendoulla a Felipe, ao rei francés, para que o tiveran na súa casa. Pero, joder, pois eso sí é un bo final, porque o tipo saliu a solto por as presións. E diste, bueno, que roben un cuadro, non, home, o de Manolo se acabara ben, pois eso. Entonces, a novela negra, moitas veces o que tens que buscar non só é unha boa historia, sino un bo final. É dicir, que ten un final en do que te quedes así e digas, ostras, quero seguir lendo. Quero seguir lendo, e sobre todo que che faga unha última reflexión de decir, joder, esforzados un pouco máis que Cristo, pues cando todo, non? ¿Quieres aportar algo? No, bueno, A lo largo de la... Además es que los que os dedicáis a escribir, que sois los 4, menos yo, todos escribís. Bueno, sí, pero efectivamente. Pero no, lo que tenéis a lo largo de las investigaciones, de los detalles que salen en las investigaciones, tenéis una serie de datos para hacer cosas preciosas. Vamos, pero preciosas. Yo recuerdo, por ejemplo, era uno de los casos que nos pasó a nosotros. No éramos capaces de coger a un ciudadano que sabíamos que estaba trapicheando en cantidades importantes con droga, con cocaína concretamente. Dice, bueno, pues nada, no, hasta que nos dimos cuenta que en los sucesivos registros que hacíamos en su casa, al entrar, lo primero que hacía era darle al interruptor de la luz, al general, y bueno, y eso, ¿no? para tener luz, yo salgo de casa y me preocupo de que tal. Pero un compañero, una de las veces se dio cuenta que al dar al interruptor de la luz se ponía la lavadora. Allí tenía guardada la droga y allí, en cuanto la ponía a funcionar, no había manera de encontrarle nada, absolutamente nada. Es alucinante, hasta que lo supimos, alucinante. Y como esos, infinidad de veces. Yo recuerdo el señor de Carril, que tenía guardado el hachís en el cortillo y se lo comieron los cerdos. Es lo que sea, pero varios kilos, kilos de tal. Ya te puedes... El flipe de los perros, o de los cerdos. Fue impresionante. Bueno, pues, y como esos...
Y como esos, así de casos que surgen a través de las investigaciones, es una fuente inagotable de datos para poder tenerlo por cuenta. Sí, yo solo quería decir que, bueno, que realmente la historia de una novela negra puede valer un caso real o simulado o lo que quieras, pero realmente lo importante es lo que se escribe y cómo se escribe. Es decir, escribir es un arte, ¿no? Entonces no queda, el caso tiene que tener una serie de condiciones que permita enganchar al lector, pero sobre todo debe estar muy bien escrito. Eso es lo que yo creo que diferencia a unos autores de otros, unos libros que enganchan y otros que no, evidentemente. Algo máis que aportar? Oye, están patentados eses porcos, o xabón deses porcos? Non patentaron. Bueno, igual era unha boa idea, Bueno, vou facer aquí un pequeno alto no sentido de que vos vou a ler aquí unha noticia, vale? Unha noticia que descubrí aquí o Miguel, vale? É unha noticia de da correspondencia gallega do ano do 4 de febreiro de 1901. Isto ven a conto porque onte, efectivamente, ven a conto porque eu creo que é un dato fundamental para facer unha novela, vale? Isto, a partir de aquí, eu creo que de aquí ten que salir unha novela, vale? En Ourense, en la feria que el lunes último se celebró en Sarriaus, en Xinzo, estando Manuel y Santo, vecino de Abavides, hablando con varios amigos, se acercó a él un cantero de Calvos de Randín con pistola en mano, disparándole 2 tiros en la cabeza, a consecuencia de los cuales quedó el Isauto muerto instantáneamente. Aquí no dicen presunto, Aparentemente. No dicen aparentemente. El agresor se dio a la fuga siendo alcanzado por un joven vestido de cigarrón, quien no entregó a la pareja de la Guardia Civil que se encontraba en la feria, aunque algo distantes del suceso. Parece ser que el móvil de tan horroroso asesinato fueron ciertos resentimientos que el referido cantero tenía para el finado. En breve, bueno, e depois aquí acaba porque xa son outros breves. Bueno, isto é un pequeno dato que me gustaría que como faríamos se tuéramos que facer unha novela deste relato, porque aquí hai masa, non? Pero eso é xustamente o que vos contaba. Toño ten moita razón. A novela negra, ademais, era o que dicíamos antes, non? Unha das vantaxes que ten sobre outro xénero é que nos pon diante da realidade. O que pasa é que se eu escribo unha ficción na que de repente che pego 2 tiros e saio correndo e detrás de min sai unha pantalla correndo tamén, a ver, echa de imaginación, cigarrón. Bueno. Pantalla aquí, non sabe, que esta, a ver se aprende. Eu penso que faría ao revés. Mira, que o bo desto? O bo desto é a escena final. Entón a novela ten que empezar antes. É dicir, ten que empezar a vida de cada un deles para que confluyan nese momento e o derradeiro capítulo sexa xusto esa escena final no que como se vai vestindo de cigarrón o home dicindo, Dios mío, por que non nací en pantalla? Que me mandou a mí nacer en Xinzo? Pero, pobre de mí. Entón, ves aí que o home está frustrado, non? Quero ser pantalla. Non podes, fillo, tes que ser cigarrón, naciche aquí. Eres limiao, que vas facer? Ese sentimento canteiro, non? Ese canteiro que está aí. Eu quería ser cantaor, que se suda menos. Pois eso, e logo o momento culmen aí do orgasmo literario sería pois ese momento, ves? Claro, aí tes un premio Dashiell Hammett, vamos, estante chamando xa da Academia Sueca agora mesmo para como non se nos había ocurrido antes. Bueno, era un inciso, vale, isto foi real, é dicir, que saibades que é real e de aquí, é dicir, feitos tan verosímiles como estes, é dicir, aquí salen, vamos, tramas para auténticas novelas. E de tramas vamos a falar agora tamén, porque isto xa se apuntou onte nunha pregunta, pero a mí me gustaría xa facela xeral para os 4 que estades aquí, que claro, como chega isto, bueno, as novelas negras e a súa adaptación ao cinema, porque realmente eu creo que a gran pantalla ou a pequena pantalla, porque agora xa temos plataformas digitais como Netflix ou que nos está condicionando un pouquiño toda a visión que temos pois hoxe en día do que é os sucesos, o mundo dos sucesos.
que hai de real, que hai de irreal, que hai de negocio e como pode influir hoxe os formatos televisivos, novos formatos televisivos e sobre todo os argumentos, digamos, a creación destes guións cinematográficos a hora de escribir. E sobre todo me poño punto sobre todo que me comentaba outro día un compañero tamén xornalista de versións que saen de cinematográficos de libros cuxo autor ten previsto facer unha segunda adaptación, o sea, un segundo libro, unha continuación. Sin embargo, sae a primeira e claro, se ve condicionado o mellor por esa visión cinematográfica que non é el a que tiña prevista, non? Isto pasou en series como El Señor de los Anillos, por exemplo, condicionou bastante, está condicionando un poquinho ao propio autor. Aí hai, a ver, se tivese que contestar en xeral, diría outra versión, pero como decía antes Toño, isto é España, e aí imos ter que condicionar moito a resposta, porque, mira, sobre, por exemplo, o que dicías, tío, de condiciona a adaptación. Eu recordo unha conversa con Suso de Toro na que, bueno, Suso ten esta maneira, non acaba de, non se desespera, pero sei que o paso mal. Non sei se algún de vos leu as súas 13 badaladas, unha novela fantástica. Esa novela en realidade naceu como un guión cinematográfico. O que pasa é que cando Xavier Villaverde colleu a historia, ele e o seu equipo de guión empezaron a darlle voltas. Primeiro, ademais, de feito, ia ser unha serie sobre misterios compostelanos, logo se converteu nunha película, logo a trama que propuña Suso non acaba de funcionar cinematográficamente, entón fixeron un cambio aquí, un cambio colá, un cambio... E ao final, cando chegaron ao último guión, o primeiro, o guión definitivo parecíase tanto o borrador que fixera Suso como un huevo na castaña. E o que acabou facendo Suso nese caso foi decir, bueno, pois mira, vos levadeo por aí e eu xa reescribirei a miña historia. E así foi como naceu 13 badaladas, que si vedes a película e ledes o libro, pois non teñen absolutamente nada que ver. En España, a adaptación dun libro a gran pantalla é un espazo complicado. Primeiro porque, bueno, cinematográficamente falando, todo está bastante polarizado en torno a dous grandes grupos mediáticos e que ademais traballan cunha maneira, cunha estética, cuns canos moi marcados. Entón, máis que adaptar unha novela, case tes que escribir para esa maneira de facer. E logo está a outra historia, eso falando en canto a cine. E aquí sí que me gustaría que creo que Enrique ten moitísimo que falar disto, porque onte comentábamos isto. Hai unha parte que a mí me parece especialmente perversa, que pois, no mundo das series, por exemplo, aí está, pois, que falábamos onte do caso de Fariña, unha cousa é o libro, que nin sequera unha novela, é un informe, é prácticamente unha crónica xornalística, exacto, e logo de aí, pois, se inspiran para construir unha serie. Agora, como se fan as series agora? Necesitan un bonitismo. Onte na cea falábamos de a rabia que nos daba aos dous, esa idealización, non? Do personaxe do narco, e eu creo que claro, era un pouco que dicía antes, si contas, e que apuntaba Toño tamén, si contas a verdade non o creen, non que non o crean, que o creen de carallo, non o poden vender. O que interesa é ter toda a rapazada tuiteando co hashtag que guapo exito e este tipo de cousas, pero igual, claro, aí sacrificamos non só a verosimilitude, sino a importancia do que hai debaixo, porque igual non é tan guapo como pensábamos. E, bueno, xa non digo máis, porque aí o que ten que contar é Enrique, que o que sabe. Bueno, pois por alusión. A ver, es un tema que puede dar de sí hasta el infinito casi. Es decir, si a veces la verdad, la realidad
supera la ficción. Eso lo sabéis vosotros en muchísimas ocasiones. Si se cuenta la cosa como de verdad fue, es posible que no se crea. Pero otras veces, la mayor parte de ellas, inevitablemente, el narrador, el que pone en la pantalla eso que se cuenta en ese libro, en el que sea, inevitablemente, si quiere tener éxito, tiene que novelarlo, tiene que darle un cierto tinte de algo fuera de lo normal. Y entonces pasa lo que hablábamos ayer, lo que decías tú antes, la detención de Sito Miñanco fue una cosa que pasa para este coche, en cambio de entrar en el tuyo, entras en este, que es el de la policía. Ahora, todo lo de la serie, una persecución a disparos, que eso no es cierto. Pero claro, tienen que hacerlo de esa manera. Y en la novela no se recoge así, tampoco, en la obra no se recoge así. ¿No? Pero si quieres que la serie tenga un cierto tinte por lo menos que tenga éxito, pues tienes que contarlo de esa forma, si no vale. Ahora, muchas veces, yo recuerdo, o sea, hay casos que la realidad supera la ficción. Yo te contaba ayer a ti el caso de uno de los miembros de la familia Charlín, tan conocido. Bueno, pues este hombre estábamos haciendo una investigación, llevábamos mucho tiempo, muchos meses, a lo mejor años. Y en una cosa de narcotráfico estaba dirigiendo un desembarco de 3.500 o 4.000 kilos de cocaína. Él lo hacía, nosotros teníamos todos los equipos preparados para proceder a la detención de todos los responsables, cada equipo con un miembro del juzgado que lo autorizaba, y bueno, entonces se recibe la llamada desde alta mar de los grupos de operaciones especiales. Oye, bingo, se cogió la mercancía, 3.500, 4.000 kilos de cocaína, automáticamente a proceder a las detenciones. Pero este señor, que era el responsable, estaba hablando por teléfono desde el bar de un camping que hay cerca de Villagarcía. Pues este hablaba desde allí, y nosotros ese teléfono lo teníamos intervenido. Entonces, digo, hablando, oye, el Charlín está en este, a por él. Salimos, va por él, 4 o 5 coches, un camino estrecho, él salió en su coche, le metimos 2 coches delante, 2 o 3 detrás, y tú cuando salió, amarillo, cadavérico casi. Bueno, pues llegó allí, creyó de verdad que eran sicarios colombianos que venían a por él, que es como ellos se cobran sus deudas. Y me vio salir a mí de un coche, se echó la mano y dice: señor León, qué alegría verlo aquí. Y vamos a detenerlo. Eso lo explicas una vez. Cierto. Dice: pero qué alegría verlo aquí. Yo vengo a detenerlo. Usted me dice: sí, pero usted es policía. Y los otros no sé lo que son. Y vamos para la comisaría en el coche. Dice: yo en el coche que vaya usted, si no voy en ningún... Eso que le había dicho ya varias veces, que eran 2 policías. No, yo en el coche que vaya usted. Y decirte, esas cosas suceden muy a menudo. A mí le pasará a Taín y a todos los que tenemos relaciones con... Al final hay detalles que son francamente simpáticos, que le dan un cariz, un tono que le pone algo de encanto al trabajo que llevas haciendo durante un año. Y el encanto además es el terminar el trabajo. Yo creo que hay 2 tipos de lenguaje distintos. El lenguaje de escritor, él cuando se plantea escribir un libro no vas haciendo test. Hoy en día, desgraciadamente, lo comentábamos antes con los periódicos, vosotros tenéis un cuadro y si no tenéis hashtag, pues macho, tenéis que cambiar las noticias. Las series es lo mismo. Hoy en día hay unos guiones, hay una forma de escribir. Bueno, hoy también hay academias que enseñan a escribir. Y te ponen unas reglas. Oiga, mire, para hacer una novela tiene que hacer usted un no sé qué. Vale, perfecto. Pues yo no me imagino a Miguel Ángel pintando la Capilla Sistina, que pase por ahí el papel y diga: no, vete cambiando, rapaz, que no me va y ven, Eso, y que el tío vaya, no, tienes una idea, entonces nosotros tenemos una idea, tenemos una obra, la plasma y te da igual, después lo que miras es si se vende o no se vende. Claro, en el lenguaje audiovisual es distinto, en el lenguaje audiovisual hay unas reglas y además la tienen tan marcadas. Tú quieres vender una serie a Netflix y cumples con unas reglas que además es así. Fariña tiene un guión y tenía que cumplir. Claro, llegas allí, ves a un chaval hormonado que tiene unas espinillas por todos los lados y dice: no, pero concho, si mi hija no sabe qué es ETA. Mi hija no sabe, no, ETA sí, no sabe qué es el IRA.
Y dices, ostras, ¿cómo es posible que haya un chaval en este mundo que no sepa lo que es el IRA? Claro, le pones en el nombre del padre y no entiende de qué va la película. Y entonces, claro, en la serie no es solo el hecho de, vamos a los tópicos, por ejemplo. No es solo que él digas, no, es que es tan complicado que si lo cuento no me lo creen. No, es que si yo les digo que el contrabando le pagaba al PSOE y al PP, ustedes dirán, ay, no me toquen los huevos, con la ilusión que me hacía que solo le pagara al PP, porque así ya me simplificaba la cosa. Es que me simplificaba mucho la cosa, los malos con los malos y los buenos con los buenos. Y claro, si me lo complica... Claro, pero ¿cuál es el mensaje que le quiero decir? El dinero corrompe, es que da igual que seas... porque los corrompió a todos. Hacían cola, todos los políticos de todos, hasta los nacionalistas hacían cola por ir allí. Concho, mira, yo, si me pagas la campaña, luego te doy las licencias. Pero, concho, pero ¿qué tienes que transmitir? Tienes que transmitir un mensaje, tienes que transmitir una idea. Y eso no les vale. No, mira, concho, tiene que ser una jamona con unas putas bien turgentes, que se lee en braille, y tú digas, ostras, qué bien el sitio con la cachonda esta. Y eso da... Pero es que es así, es decir... según tienen un guión y según van viendo que en los pilotos se ve o no se ve, cambian y dices, ostras, chaval, entonces no estamos hablando de lo mismo. ¿Qué quiere hacer este señor con sus novelas? Lo intentan, a veces lo consigue. ¿Qué quiere hacer? Pues oye, transmite una obra de arte y un mensaje o una idea. ¿Yo qué hago con mis libros? Intento plasmar un pensamiento, una situación, una sensación que me transmitió un caso real con otro caso distinto y eso. Y luego, si se vende bien, es decir, tú lo sueltas. Mira, cuando firmas un contrato de guionista, ya dicen que lo que haga el director con tu guión, no puedes protestar. Entonces ya estamos hablando de qué es lo que quieren ellos. No, mira, yo quiero algo comercial y que se venda. Como el churros. Y esto. Solo quería decir una cosa que yo no sé si es compartida por vosotros, ¿no? Pero cuando has visto una película y un libro, sin ninguna duda te quedas con el libro, sin ninguna duda, ¿eh? Y eso por algo será, siempre, ¿no? No recuerdo, sé que hay alguna película que me gustó quizá lo mismo que el libro, pero en general el libro supera con creces la calidad de la película, son la misma historia, ¿no? Cuando empezó, por anécdotas, cuando empezamos las investigaciones, empezó a raíz con Garzón y con Javier Zaragoza, ya cuando la Audiencia Nacional decidió tomar cartas en el asunto y empezaron a hacerse investigaciones con ellos. Una de las primeras fuera, tú lo conociste, que era de Cambado, El Parido, un ejemplar, ya se murió, o sea que, perdón, era un ejemplar digno de estudio, ¿no? Este removía el café, el azúcar, con la pistola. A vueltas. Cuando se lo contamos a Garzón, debajo de la mesa riéndose, se metía. Es imposible. No sé, es cierto, sí, estaba removiendo pero era alucinante. ¿Cómo se puede ocurrir a un tío? Hace falta ser cenutrio. No sé a quién podía o a quién pretendía asustar o a quién pretendía impresionar, no sé. Hace falta, pues, de esas anécdotas, infinidad de ellas. Recuerdo otro en la audiencia, en el juzgado central de instrucción número 5, estaba Garzón, que era el titular, y Javier Zaragoza, que era el fiscal antidroga en aquel momento, interrogando a un tío del Cordero, que también habíamos cogido con una importante cantidad de tal. Este ciudadano hablaba por teléfono con Colombia, con el principal responsable de uno de los cárteles, y para poder hablar con él tenía que pasar 3 filtros. Primero hablaba con una persona, después con otra, y después llegaba. Bueno, pues cuando cayó, vamos a la Audiencia Nacional. Yo estaba allí, en el despacho de Garzón, y Garzón le dice, bueno, está usted en la Audiencia Nacional, yo soy el juez Garzón, titular de este juzgado, el Central 5 de la Audiencia Nacional, este señor es el fiscal antidroga, don Javier Zaragoza, y este señor, por mí, es un funcionario de la Policía Judicial, que no lo dijo ninguno. Pero bueno, ¿sabe usted de qué se le acusa? Eu non o sei, pero o supoño. Había movido miles de kilos de cocaína. Eu non o sei, pero o supoño. Eu teño unha pequena taberna en Vigo e supoño que será por as máquinas tragapernas. Con dos cojones. Alucinante eso. Por eso digo que la realidad supera la... Bueno,
Xa pola miña parte unha última cuestión, porque quero despois obviamente daros paso a vos, e isto un pouco curiosidade personal, e vai sobre todo a ti, pero podes participar todos. Onte falabas do que era a reconstrucción, da reconstrucción un pouco do que son a reconstrucción facial en base a persoas que viviron aquí fai miles de anos, non? Entón, eu me estou acordando un pouco do caso de Otzi, da momia, e como se reconstruiu todo esa personaxe, como morreu os últimos... De feito, hai unha película que se fixo ahora en base ao traballo principalmente de forense, e creo que nos comentes un pouco como é ese traballo de descubrir como éramos nós fai 2000 anos, porque non ten nada que ver, supoño, un cadáver de fai 2000, 3000, 5000 anos que un de fai 3 meses ou un ano, non? Bueno, el cadáver, yo no tengo información directa del cadáver de Otzi, del hombre congelado este que apareció en los Alpes, pero claro, como comenté ayer en uno de mis diapositivas, en la que vimos también un hombre congelado, un cadáver congelado, los cadáveres congelados conservan todavía más información que un esqueleto normal, ¿no? Entonces, bueno, hay un protocolo de trabajo, de estudio, que te permite, pues, vamos a ver, si el esqueleto no tiene lesiones, pues no puede sacar mucha información, pero si el esqueleto tiene lesiones, puede sacar mucha información, ¿no? Por ejemplo, el caso de Elba, de la mujer esta, de la pastora del Caurel, con 10.000 años de antigüedad, pues ya os comenté ayer que la genética nos demostró que era alérgica, que era intolerante a la lactosa, por ejemplo, pero el estudio antropológico nos confirmó muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, tenía una fractura que llamamos de estrés en el tercer metatarsiano del pie derecho, y es una fractura muy típica de caminantes, de personas que caminan mucho, ¿no? Y eso pues a los arqueólogos les encantó, porque les permitió lucubrar acerca de una mujer que caminaba por los montes leoneses y gallegos con sus vacas, y efectivamente, bueno, apareció, de hecho el cadáver de Elba apareció con un montón de restos de uros, de vacas, antiguas vacas en la cueva, ¿no? La mujer esta, por ejemplo, también Elba, también tenía múltiples signos que quedan en los huesos de problemas de nutrición, ¿no? De anemia, etcétera, ¿no? Y si el esqueleto tiene esos signos, pues puedes aportar cosas. Si no los tiene, pues no puedes aportar. De manera que cuando haces un estudio completo, eres capaz de obtener en primer lugar el perfil antropológico del caso, es decir, saber si es una mujer, si es un hombre, la estatura, las características, la edad, etcétera. Puedes contarlo todo con detalle, y si encima tiene patología, pues puedes aportar un poco de su biografía, cómo vivió en los últimos años en su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues si en el caso de Otzi, lo que he leído artículos periodísticos nada más, no artículos científicos, pero se sacó mucha información. Realmente sé que ha habido muchísima información, ¿no? Pero ha sido porque también el caso lo ha valido, ¿no? O sea, hay que contar que muchas veces estudiamos esqueletos que no tienen más que el sexo, la edad y la talla, ¿no? Y no puedes contar nada más, ¿no? Así que, bueno, es así, ¿no? ¿No vos quere aportar algo máis? Bueno, pois damos voz a vos, que sodes tamén os protagonistas, non? Desta historia. Alguén por aí que eu non vexo nada, non sei se está, ahora sí. Vale. Sí, por suposto. Podedes pasar. Enrique León contaba anécdotas de situaciones muy curiosas. ¿Me oyes bien? No, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Sí. Enrique León, que contaba anécdotas muy pintorescas que le han ocurrido a lo largo de su carrera en el narcotráfico. Bueno, uno de los personajes con los que él trató, porque yo hice voluntariado de prisiones en la cárcel de Alcalá de Henares, Madrid 2, y allí estuvo Laureano Ubiña, que fue donde yo lo conocí. Y una cosa muy es que un día yo entraba por los pasillos, pasaba a los diferentes módulos a recoger a los internos que venían a nuestros talleres, y voy caminando por el pasillo y me encuentro de frente a Laureano Ubiña con un mono azul, un bote de pintura y una brocha en la mano. Me hizo mucha gracia y le digo: ¿qué, Laureano, a traballar?
Dice, sí, xa ves, vamos a pintarlle aquí un pouco estas paredes. E nos hizo mucha gracia a todos porque estaba absolutamente integrado en el centro penitenciario, pero vamos, absolutamente integrado. Y eso nos llamaba muchísimo la atención porque un hombre que había vivido en libertad con muchísimo dinero, pues estar allí tan integrado en medio de aquella gente, porque es gente muy peculiar, obviamente, y estaba integrado y haciendo los trabajos que correspondían pues a cualquiera de los internos. Simplemente quería contar eso. Ten en cuenta, querida Pilaruca, que Laureano Ubiña intentó cobrar el paro. Pero lo pidió, ¿eh? Lo pidió así. Se lo denegaron, pero por lo menos lo intentó, ¿eh? O sea que te puedes encontrar a los personajes más variopintos. Y no será porque no le echen valor, ¿eh? Bueno, ya ves lo que está montando Laureano Ubiña con su libro escrito, vamos, lo echan de los mercados en todos los ayuntamientos y tal, lo echan de los mercados, pero él sigue diciendo que él es un ciudadano que ya cumplió con la ley con su, y que puede escribir un libro y hacerse millonario a cuenta de él. A mí me parece denigrante. Menos mal que los ayuntamientos van respondiendo bastante bien y no le dejan establecer esos tenderetes que suelen montar de Cambados. Lo echaron, por ejemplo, a instancia nuestra, a instancia de la Fundación Galega contra el Narcotráfico, que le hablamos con la alcaldesa de Cambados, que forma parte de esta fundación. Dijimos, esto es una barbaridad, es un insulto a los ciudadanos de bien, ¿no? Y sí, le clausuró el tenderete, pero vamos, es lo que hay. Y tú tienes anécdotas, seguro, muchas anécdotas o sea, muy interesantes y que pueden dar también mucho juego a la hora de hablar de estas cosas. Eu quería preguntar, bueno, que me da impresión que tanto gobierno central como gobierno autonómico, que tanto gobierno central como gobierno autonómico no tema do narcotráfico como que non facían moito caso nesas épocas, que tuvestes moi poucas axudas, tanto a nivel técnicos como a nivel de que, bueno, que como que non se creían o que estaba pasando. Si os movimientos sociales como asociacións de mulleres encabezadas por Carmen Aventaño non hubiesen salido tanto a calle, hubiesen sido conscientes do que estaba pasando. Porque me da impresión de que como non se creían o que estaba pasando nas rías galegas. Es muy fácil de contestar. Mire, el contrabando de tabaco era como la muñeira de Chantada, lo tomamos como algo folclórico que era muy nuestro. A nada nos huele mal nuestros propios... Entonces al final lo aceptamos como algo muy bueno. Oiga, mire, ¿qué hace un contrabandista? Defraudar a Hacienda. Que levante la mano el que paga todo con IVA aquí. A ver, que levante la mano. Sí. Bueno, el caso es que eso se tomó como una especie de... algo que reparte dinero, no se coge el seguidero malo, y eso creó un monstruo que llegó a llegar es que, por ejemplo, yo no entiendo cómo es que en Fariña ponen ahí unas cajas, unos tíos carretando cajas, y no ponen que la realidad es que movían más tabaco que tabacalera española y Altadis junta, la francesa, es decir, sumado a los dos movía mucho más tabaco. Entonces, vamos al folclore, vamos a lo típico y nos ponemos ahí unos paletiños y vendiendo tabaco en los kioscos. Claro, si no damos una imagen, pero es que eso también es lo que querían los políticos, es lo que querían los policías, es lo que quería todo el mundo. Oiga, no, al final solo son 4 matados y no estamos ahí al nivel que estamos moviendo. Claro, cuando pasaron a la droga, mucha gente lo que pensó es, bueno, seguro que para el que yo trabajo no se pasó a la droga. Entonces nos hacemos autoconvencimiento, pero eso es conocer al ser humano. El ser humano se autoconvence a sí mismo de cualquier cosa. Vas al médico y ¿cuántas copas toma usted? Bueno... ¿Quién le dice la verdad a su médico? Que levante la mano, así me gusta, sean ustedes sinceros. Bueno, esto porque no tienes edad. Pero vamos, entonces... Claro, al final, nos vamos mintiendo, que es lo que nos hacemos. No le estás mintiendo al médico, te estás mintiendo a ti. El paso a la droga no solo fue el problema de
no se sabía lo que había. El caso Nécora a lo mejor fue el primer problema de que no esperaban que hubiera tanto dimensión ni que tuvieran el poder de contratar a los mejores abogados, a dar por saco durante 4 o 5 años, y no fuimos capaces de dimensionar. Entonces, después del caso de la Nécora, la ventaja que tiene es que salieron las mujeres a la calle. Esas mujeres es la que hacen que los que venimos después, yo llegué en el año 99, yo sinceramente lo que digo es, si a esas señoras que no les pagan, porque a mí me pagan un sueldo como juez, si a esas señoras que no les pagan, que no tienen protección, yo tampoco lo tenía, pero bueno, que esas señoras que no tienen nada están ahí luchando contra ellos, qué vergüenza que los funcionarios no lo hagamos y empezamos a luchar contra esa cuestión. Pero el problema es cómo demuestras la dimensión de un problema que está oculto. Hay que ponerlo encima de la mesa. Bueno, pues miren, en el año 99, cada vez que hacíamos una redada, toda la prensa nos decía menos represión y más legalización. No solo éramos los feos, porque yo cuando veo las películas veo que soy el feo, bueno, en este caso acertaban, es decir, somos los feos, pero había policías guapos. Pero no solo éramos los feos, los malos, los represores, sino que además estábamos nosotros creando el problema. Y ahora toda la misma prensa que dicen, es que de aquella la policía no perseguía y financiaban el PP, esa misma prensa nos ponía a nosotros a caer de un burro. Esos que van de progres, que dicen, no, porque claro, no se investigó porque la derecha y la Xunta, no me cuente usted historias, porque ustedes también estaban en el ajo. Ustedes también estaban, la prensa que iba de liberal estaba por la legalización, por no sé qué más. Mire, no me toque las narices. Y fue gracias a Carmen Avendaño, a esas locas, que de repente la prensa dijo, hombre, ya también tengo una historia que vender, voy a vender una historia humana, voy a vender la historia de esta señora. Y porque tenían algo que vender es cuando empiezan muy tímidamente a cambiar de bando. Pero nos costó hasta que la prensa nos diera un poco de cancha, porque nos daban por saco, no se puede imaginar. Hacíamos una redada y tienes una manifestación delante del juzgado. Liberalización, todos los progres del mundo iban allí a pedir la liberalización. Cuando pudimos poner encima de la mesa el rostro humano de la gente que se moría, de la gente que luchaba, de las madres que decían, yo no puedo traer la cara de mi hijo, pero traigo la mía, es cuando la prensa, los medios de comunicación nos apoyan un poco. Pero es que fuimos los malos durante muchísimo tiempo. No tenías, que tampoco es cuestión de medios, de no sé qué, no, a ver, al final tienes un narco que está ahí, parece que no da mucho por saco, da más el chavalín que te roba el radiocasé. Entonces nos costó, pero era una cultura. Gracias a que esa cultura la fuimos capaces de cambiarla, es cuando lo que te das cuenta es que el Estado de Derecho tiene que estar en todos los lados, incluido en Villagarcía. Mire, es que no puede ser que haya 5 tíos que hagan lo que les dé la gana y no se va contra ellos porque no, mire, el Estado de Derecho nos llevará más trabajo, menos trabajo, pero sí que la labor esencial fue de esas madres, de esa gente que ahora están en la plataforma, ahora sí ya todo está más racionalizado, más institucionalizado, más normalizado, y ya lo vemos de otra manera. Pero fue ese mensaje que por fin pudieron poner una cara humana y que la prensa nos apoyara un poco, porque de verdad que nos ponía a caldo. De mí yo he leído en el periódico de que si es que como era narco yo quitaba esos porque eran mi competencia, porque claro, porque no tiene sentido, porque no, hombre, no. Pero sí, tienes razón, el mérito es de ellas. Sí. Yo, de todas formas, quería comentar que tú, Toño, tienes que reconocer que la Administración de Justicia todavía hoy está carente de medios y que en aquella época estaba mucho más. No es así con la policía. No es así, que la policía siempre ha tenido muchos más medios que la Administración de Justicia, ¿no? La Administración de Justicia es la que tiene que tener medios, es la que investiga. La Administración de Justicia juzga. La Administración de Justicia investiga. La investigación está dirigida por el juez. Efectivamente. Vamos a ver, yo le quería explicarle a esta señora que hizo la pregunta, Lola, que yo le puedo explicar toda la trayectoria de los medios con los que contó la policía desde que empezó esta problemática hasta la actualidad. Nosotros empezamos a hacer investigaciones en el año 1982 del contrabando de tabaco, cuando lo convirtieron en delito, hasta ahora. Primero empezamos por el contrabando de tabaco. Los medios que teníamos para la intervención de teléfonos eran auténticamente tercermundistas, a tal extremo, alguien sabe de qué le hablo, que teníamos un aparato, el Luer, que era un grabador, que para saber el número al que el teléfono intervenido llamaba,
había que bajar la velocidad 3 puntos y empezar a contar los impulsos. Lo que se era todo eso había que bajarlo hasta que fuese tan, tan, tan 5, tan, tan, tan 8, y así hasta que tal. Había que comprobarlo 3 o 4 veces, porque podíamos confundirnos del número. Bueno, pues de eso se pasó después a intervenir ya con mejores medios los teléfonos en los lugares en donde estaban radicados esos teléfonos. Por ejemplo, en Cambados. Por cierto, dato anecdótico, la mujer de Lorena Ubiña, Esther Lago se mató en Cambados yendo a buscar a su hija a la discoteca. Se mató contra una esquina de una casa. Bueno, pues en la casa de enfrente estaban 8 policías de la Brigada Central de Estupefacientes de Madrid con 20 teléfonos intervenidos, porque había que intervenirlos en el lugar en el que estaban. Era necesario ir a la centralita en donde estaban e intervenirlos en ese. Hoy se intervienen esos teléfonos desde Madrid para toda España. No hace falta ir a ningún lado. Hay unos sistemas de intervención telefónica que dan ellos, graban las conversaciones, hacen las traducciones, ya reflejan en papel las propias máquinas las conversaciones desde Madrid. Es decir, que no podemos quejarnos. Y además hay otra cosa que es de tener en cuenta, y es que el Estado, yo puedo hablar del Estado, que es de quien depende la policía a la que yo pertenecí, de las policías, o sea, de los gobiernos autonómicos no puedo decir nada, pero el Estado tiene unos presupuestos que son limitados y tiene que emplearlos no solo en darle medios a la policía. Yo estoy haciendo aquí una defensa del Estado que a lo mejor no me corresponde a mí, pero bueno, el Estado tiene unos medios limitados y tiene que, pues hay diversos ministerios que tienen que llevar dinero, y nosotros por lo que nos corresponde, y con eso nos vamos hay que cambiar los coches, hay que cambiar los aparatos, hay que cambiar las armas, hay que cambiar todos los medios. Pero claro, cuando se puede y poco a poco, inevitablemente. Y además, no podemos compararlos con los malos, porque los malos, el dinero que ganan, procuran emplearlo en su mayor parte en medios para poder escapar de nosotros. Y entonces van a comprar los medios más sofisticados para poder hacer sus operaciones con el mínimo riesgo posible. Y entonces no nos podemos comparar. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos de nuestra parte la verdad, y tenemos de nuestra parte que no trabajamos para ganar dinero, para ganarnos el sueldo, nada más, pero no para ganar cientos y miles de millones de pesetas que no ganéis. Y que estamos convencidos de que lo que hacemos es lo que hay que hacer y es lo bueno para la sociedad. Nada más, eso es lo que... Bueno, algunha cuestión máis por aí? Sí, aquí. Hola. Bueno, eu teño unha curiosidade que supoño que será compartida pola maioría dos que estamos aquí e que non estamos neste mundo. Gustaríame saber realmente onde vai a parar todo ese diñeiro e toda esa droga, esas planeadoras que se incautan nas grandes operacións de narcotráfico. É dicir, cal é o procedemento, porque ás veces hai un pouco de escuridade sobre que pasa con todo eso. A ver, desgraciadamente o sistema español non está moi ben encauzado. Todos os bens que isto tuvo unha evolución moi lenta. Chegou un momento en que non estábamos preparados para incautar tantos bens. Temos un exemplo, por exemplo, o Prazo Ballón. Tuvemos a suerte de que Freixenet se ofreceu, era unha empresa, e dixo, mira, eu poño os cartos para seguir en funcionamento. Nos os xuíces, cando incautamos un ben destes en funcionamento, non podemos invertir. Entón, claro, hoxe comentábamos, o Prazo Ballón viña unha empresa de fora, explotouna, dábanos os resultados e dábanos os beneficios e repartíamos. Mentras que as de Marcial Dorado, que se colleron tamén varias fincas de viño, como non había cartos para pagar os soldos, para poder vendimiar, para todo eso, se deixaron así esperando para logo sacalas a venta, e cando sacaron a venta os viñedos estaban escarallados, o sea, estaban todos estropeados, estragados. Entonces, hai moitísimos bens que teñen que ter unha podemos decir materialización inmediata, un ordenador,
un teléfono móvil dentro de 2 anos xa non vale para nada, non? Entonces, gracias a eso, despois dun camiño moi longo que tuvemos que estar aí peleando con moitas cosas, porque de verdad que moitas cosas nos costou entender, agora hai unha oficina que se chama Oficina de Recuperación de Activos, e esa oficina o que fai xa recolle non só os bens do narcotráfico, sino outros bens, e pasa directamente a subastalos, a administralos, é dicir, eso xa é un departamento do Estado o que se encarga todo eso. Todo o que se incauta, todo o que se materializa, todo o que se executa, cada unha vez que xa está convertido en cartos, vai para a Facenda. É dicir, non ten un destino específico de dicir, oiga, como vende a droga, vai para as unidades de investigación ou vai para o xuiz, que é un tipo que bebe moi ben. Non, eso simplemente vai para a Facenda e nos aforramos impostos. Realmente a investigación do narcotráfico en Galicia sempre foi moi rentable, foi moi rentable. A verdade que gastábamos 4 pesos e collíamos centos e centos de milleiros. O que pasa é que, lamentablemente, durante moitos anos tiñamos un sistema de almacenaxe e ata que hai sentencia firme non se salía a venta, que facía que moitos estragaran. Ahora non é así. Ahora, desde o momento que se cauta, a oficina encárgase de poñelo en valor, poñelo en cartos, e todo eso vai para facendo. Ali había tamén, sí. Hola, mira, esta fundamentalmente para el juez y para el inspector de policía. ¿Cómo luchaban? Porque las mafias corrompen todos los estamentos, corrompen políticos, corrompen policías, corrompen jueces. ¿Cómo se luchaba o qué medidas, de qué manera? Es una curiosidad. Son investigaciones como cualquier otra. Investigación contra el narcotráfico, pues se tienen unos datos que proceden pues de una investigación, o proceden de unas noticias que se reciben y tal, y se habla con el juez, que es el que tiene inevitablemente que autorizar esa investigación. Todos los medios que se utilicen en esa investigación tienen que ser autorizados por el juez de turno y se hace. En el caso de corrupción, inevitablemente, lo habrán visto ustedes por la prensa, en todo lo que hay, se hacen investigaciones, se tienen noticias, se habla con el juez, se hacen investigaciones y se llega hasta el final, y en una gran parte de los casos con un resultado positivo. Posiblemente las investigaciones por corrupción sean las que dan un resultado más positivo. Yo creo que es mucho más difícil llegar hasta el final en una investigación de narcotráfico o en una investigación de un asesinato de estos, como hablabas tú ayer, que son enrevesados, que en una investigación de corrupción. Aparte de la corrupción, es un delito que yo tengo que decir que, yo hablo de mí, pero creo que todos nos sienta muy mal lo de la corrupción. Estamos viendo que a lo mejor hay una serie de necesidades y que no pueden cubrirse a consecuencia de que el dinero se lo lleva quien no tenía que llevarse. Entonces son delitos que son muy desagradables, muy rechazados. Y desde luego no cabe duda que si el narcotráfico, la sociedad lo rechaza, la corrupción también. Al menos esa es mi impresión. Sí. Mire, vamos a ver, hay determinados delitos que tienes que tener unas unidades especializadas. La sociedad ahora mismo tiene una exigencia de conocimientos tecnológicos que es una barbaridad. Es decir, si no tuviéramos especialistas como Fernando Serrulla, hace años los cadáveres no nos dirían absolutamente nada, y hoy hablan hasta en griego. Entonces, el problema de las investigaciones, tienes que tener un grupo especializado. Esa especialización viene por dos cuestiones, porque tienes que tener multidisciplinar, es decir, técnicos en comunicaciones, técnicos en transferencias, técnicos en blanqueo de capitales. Hoy el blanqueo de capitales no es como antes, que era ponías un testaferro, ponías las cosas en nombre de un pariente. Hoy no, hoy estamos hablando de la utilización de los bitcoins. Los bitcoins, sinceramente, tienen valor porque los narcos y los traficantes los usan para blanquear dinero, porque 4 youtubers con espinillas, pajilleros compulsivos, creen que van a poner una moneda en circulación, es que están locos. Es decir, si no hubiera gente detrás, es que el bitcoin no tendría nada. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, primero, una unidad especializada que tenga conocimientos de todas las materias, mejores incluso que los que tienen ellos. Entonces, ahí es lo primero. Lo segundo, son grupos muy reducidos. Y además,
sabiendo que tienes, pues eso, máximo, yo en Miguel García no llegué a tener más de 27 personas en total, es decir, incluyendo policía, guardia civil, servicio de vigilancia aduanera y los funcionarios del juzgado. Si metes más, y entonces es cuando tienes problemas. Y además sabíamos que una funcionaria del juzgado era confidente de ellos. Entonces, bueno, lo que tienes que darte cuenta es, desde esa perspectiva de saber que como manejan dinero van a intentar comprar, es que muchas veces esa pata del banco no estaba. Tú cuando tienes una investigación ya tienes que saber que si no aparece algún corrupto es que algo estás haciendo mal. Tú tienes que hacer una investigación donde te parezca, pues el que se encarga de las planeadoras, el que se encarga de los contactos, el que se encarga de conseguir la droga, el que se encarga de blanquear el dinero y el que se encarga de buscar algún tipo de policía para eso. Y bueno, nosotros a lo largo de nuestra experiencia tuvimos el Guardia Civil, hemos tenido mucha experiencia de pinchar teléfonos y encontrar al final a alguien que está corrupto. Entonces lo que se suele hacer, lo que sueles evitar es, primero, un grupo reducido. No te garantiza nada. Yo conozco, por ejemplo, una experiencia personal de un funcionario, no voy a decir ni el cuerpo ni nada, que durante muchos años una persona de absoluta confianza, en un momento determinado tuvo un problema personal y se vendió. Entonces, lo que tienes que darte cuenta es que si eres un profesional de la investigación, también te autoinvestigas a ti. Entonces, sí que fue muy desagradable, pero bueno, en una operación, si no aparecía alguien corrupto, tanto de las fuerzas de seguridad como de alguien, pues entonces es que algo estabas haciendo mal. Entonces ya te tienes que hacer, lo digo, son unidades muy especializadas, no solo en la materia, sino en la forma y en todos los aspectos, y eso es lo que tienes que hacer. Pero vamos, se va aprendiendo. La experiencia es lo que nos va marcando el camino, ¿no? ¿Algo máis por aí? Sí. Sí, eu era solo a nivel un pouquiño comentario. Aquí arriba, son Roberto. Para volver un pouquiño ao tema literario que é o que nos ocupa, máis ben dirixido ao señor Suiz. Recibe, desde a parte que me toca, moitos escritos da policía, da Garda Civil, nos que se conta xeralmente, o sea, sempre a verdade, que é o que reciben, a verdade dos sucesos, do que pasou, e o contan tal e como sucedeu e o ten que saber. O tema é hasta que punto, cuando reciben un escrito dese xeito, contando unha historia desas, eles pensan menudo novelista ou menudo escritor que hai aquí de 3 al cuarto, ou non sei hasta que punto lle parece unha historia. É unha buenísima pregunta. Claro, o problema dos xuíces é que temos que saber de todo. Un xuiz ten que decidir se o accidente foi por exceso de velocidade ou porque rompeu a culata, e a veces non sabemos conducir. Eu teño compañeiros que non conducen, non teñen carné e, sen embargo, poñen sentencias con accidentes de tráfico. Tes compañeiros que na súa vida pasaron por un bar destos de mala vida, teñen que saber o que é un movimento sospeitoso, como se trapichea e todo eso. Entonces, sí que é moi complicado, a verdad que neso tendes moito que perder, porque sí é certo que moitas veces presentades un informe maravilloso, porque sodes os que pisades a terra, sodes os que vedes ao lado salvaxe da vida, ves o xuiz que o mira e di, isto se lo está inventando todo. Pero que eu teño un amigo, un compañeiro, que a verdad que cando despois de Vilagarcía marchei a Mataró, e teño un amigo ali, que me sigo levando moi ben, que era un magistrado dali, e me decía, ¿quién ponía toda esa droga? ¿La policía? Porque los malos es imposible que la pudieran conseguir. E tú dices, joder, a xente, claro, moitas veces agradecese moito cando tes algún compañeiro, algún xuiz, sobre todo os de instrucción, que son os que máis se involucran isto, que tamén teña algo de vida fora do despacho. É dicir, pois, que saiba un pouco como é a rúa, ou que saiba un pouco, se non é porque a vive, polo menos porque se preocupa de saber como está pasando, non? Nos temos unha visión. A min fíxame moita gracia, por exemplo, quero dicir, me resultou moi atractivo ver como a través dos mensaxes, dos móviles dos rapaces da manada, todos os pais vos enteraste de como falan os vosos fillos cando chatean cos seus amigos. Nunca pensastes neso? Ou seguides pensando que os vosos fillos non falan como esa xente falaba? Claro, moitas veces ver a realidade así de golpe dis, ostras, pero que, de verdad, eu teño compañeiras magistradas que cando saliron todos os whatsapps dos da manada, dicían elas, mañá mesmo voulle pinchar o teléfono ao meu rapaz. Solo por seguridade. Entonces, sí, é moi triste, moi frustrante ser un especialista, que compañero, tírelo en un determinado tipo de delitos, que son os incendios forestais, claro, levas yo a un magistrado como yo nunca subiu un monte. Entonces, ti fas un traballo, tratas de expresarte ben, e todo eso. Eu sempre lle digo aos policías e aos peritos, pensai
como lle contarías o que lle tes que contar ao teu fillo de 7 anos? E trata de, además de ser técnico, ser didáctico, porque senón o magistrado non o vai a entender. Pero sí que é certo que ás veces hai algún compañeiro que di: isto é unha película que me están contando, non me fío, e iso triste. Seguimos sin ter policía xudicial, porque non temos policía xudicial. Si directamente dependerades dun fiscal, directamente me refiro que fora o vosso xefe, foran eles os que ao final firmaran o vosso informe, verías como nos creíamos máis. Pero os magistrados seguimos pensando que ás veces estamos por riba do ben ou mal, e iso non é bo, Sí, aquí. Espera, que te van a pasar unha... Que se incauta. Perdón, podes... É que non escoitamos, podes... Que se incauta. Está... Vamos a ver, si superamos, para saber eso había que saber cuánta entra. Eso non se sabe. Porque non, como non é un negocio lícito, non hai estadísticas da que entra, non? Entonces é moi difícil saber. Sábese a que se incauta, eso sí, pero non podemos facer un porcentaxe se é un 10% ou un 90% da que se produce, non? Porque non o sabemos. Como non o din, pois non, eso non é un negocio moi especial, moi particular. Non se pode ser, é un negocio que dá moito dinheiro cando poden permitirse o lujo de que de cada 4 alijos podan perder 3, pois o sei que o con un que entre dalle dinheiro suficiente para superar os outros 3, a perda dos outros 3, pero a cantidad non se sabe. De feito, é difícil que na prensa saian estadísticas dese tipo, é moi difícil, e se saen non se axustan á realidade, porque non se sabe o inicio, como non se sabe a que sale de ali e a que entran nos barcos e veñen pa aquí, pois non se pode saber qual é o porcentaxe. Vale, unha última cuestión, porque senón xa nos vai a collerse ao tempo. Alguén quere preguntarse unha última cuestión? Non? Vale, pois nada, eu... Sí, vai haber asinatura de libros, despois os que querades esperad aí. Vamos, aquí... Vamos, en fin. Polo que a mí me toca, creo agradecer... especialmente, e ademais quero que suban aquí a Aurora, a Vicente e ao Miguel. Tedes unha xente fabulosa, os que estamos aquí viñemos a esta mesa gracias a eles, gracias ao modelo que ten a Biblioteca de Verín. É para estar orgullosos, de verdad, porque o mérito é deles, non dos que estamos aquí. Eso, e o alcalde que está aquí, de verdad que parabéns pola xente que tes aquí, porque isto é un luxo, e despois tamén, bueno, agradecervos a Taín, agradecer a Pedro, a Fernando e a Enrique. A verdad que eu como xornalista, como dicía ahora Taín, que temos que saber de todo, porque tamén temos que saber de todo, e non sabemos de nada, pero bueno, a verdad que foi moi instructivo, aprendemos moito. E me chama poderosamente a atención, e témolo comentado, a gran cantidad de xente que vemos aquí, de verdad. É dicir, eu teño estado en charlas en Santiago, en Vigo, na Coruña, e non vexo tanta xente como estou vendo aquí. É dicir, eso vos honra, e agora entendo porque Feijóo tuvo que dar marcha atrás tamén co tema do paritorio de Verín. O sea que, noraboa a vos por estar aquí, moitas gracias. Qué bueno. Miguel.